vamos a ver la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice: si dos elementos químicos se combinan para formar distintos compuestos, como por ejemplo el carbono y el oxígeno, que se combinan para formar monóxido de carbono o dióxido de carbono, y la cantidad de uno de ellos permanece fija, las cantidades del otro que se combinan con él están en una relación de números enteros y generalmente pequeños. Vale, ¿cuál es nuestra cantidad fija? Si nos fijamos en las masas, para los dos compuestos, vemos que nuestra cantidad fija es la masa del carbono. Son 12 gramos en ambos compuestos. Entonces, ¿cuál es el otro elemento? El oxígeno. El oxígeno va a ser nuestro elemento variable, por así llamarle. Vemos que en el caso del monóxido de carbono su masa es 16 gramos y para el dióxido de carbono su masa es 32. Entonces, lo que nos dice la ley de Dalton es que, para nuestro caso en el oxígeno, existe una relación de números enteros y generalmente pequeños entre sus masas. Esta relación puede ser 16 partido de 32 o 32 partido de 16. En un caso tenemos 2 y en otro 1/2. Esto no nos importa realmente. Lo que nos importa es que existe una relación de números enteros, el 2 y el 1 son números enteros, y pequeños. Otro ejemplo, tenemos azufre y oxígeno. Se combinan para dar monóxido de azufre, dióxido de azufre o trióxido de azufre. Vemos que en estos casos la cantidad fija que mantenemos es la del azufre, 32 gramos en todos los casos. Así que la masa que varía es la del oxígeno. Tenemos para el monóxido de azufre 16, para el dióxido 32 y para el trióxido 48. Pues ahora podemos establecer relaciones entre las masas de estos compuestos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre el trióxido de azufre y el dióxido de azufre? Tomamos las masas del oxígeno, que serían 48 y 32. Pues la relación sería 48 partido de 32, que es 3/2, o si queremos 32 partido de 48, que es 2/3. Luego, ¿cuál es la relación que existe entre el trióxido de azufre y el monóxido de azufre? Tomamos las masas del oxígeno, 48 y 16. 48 partido de 16, que es 3, o si quisiéramos también podríamos poner que la relación es 16 partido de 48, 1/3. Pasamos a los problemas. En una determinada experiencia, 4,3 gramos de cromo, vamos a ir anotando, masa del cromo 4,3. Se combinan exactamente con 8,8 gramos de cloro. En una segunda experiencia son 7,6 gramos de cromo, los que se combinan con 10,4 gramos de cloro, para formar un cloruro de cromo distinto al de la primera experiencia. Entonces tenemos dos compuestos distintos. Al de la primera experiencia vamos a llamarle A y al de la segunda B. Demostrar que se cumple la ley de las proporciones múltiples. Lo primero que tenemos que hacer es fijar la masa de uno de estos dos elementos. Y una vez ahí, tomar las masas del otro elemento y ver si existe una relación de números enteros, y además simple, entre esas masas. Vale, vamos a fijar, por ejemplo, las masas de cromo. Y esa masa fija vamos a tomar pues 7,6, porque ya lo tenemos aquí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es averiguar cuál es la masa de cloro que reacciona con 7,6 gramos de cromo para formar el compuesto A. Establecemos una proporción. Si 4,3 gramos de cromo reaccionan con 8,8 gramos de cloro, bueno, se combinan con 8,8 gramos de cloro, entonces si tenemos 7,6 gramos de cromo, vamos a necesitar X de cloro. Calculamos 8,8 por 7,6 partido de 4,3. Esto nos da 15,55 gramos de cloro. Vale, pues ahora tenemos que reestructurar estos datos. Ya podemos cambiar aquí, que ahora para el compuesto A tenemos 7,6 gramos de cromo y 15,55 gramos de cloro. Entonces ahora vemos que ya sí que tenemos una cantidad fija, que es la masa de cromo. Así que nos fijamos en las masas del otro elemento, que es el cloro, y establecemos la relación.
Podemos hacer 15,55 partido de 10,4 o al revés. Si tomamos 15,55 partido de 10,4, vemos que esto nos da 1,5. Pero para ponerlo en forma de relación de números enteros, pues 3 medios. Así que esta es nuestra relación de números enteros simple. Por lo tanto, se cumple la ley de las proporciones múltiples. Aquí lo vemos. Ahora nos dan este caso y se cumple la ley de las proporciones múltiples. Bueno, vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Lo primero que tenemos que hacer es fijar la masa de uno de los dos elementos, el que queramos. Aquí tenemos oxígeno y nitrógeno, y vamos a fijar, por ejemplo, el nitrógeno. La masa que tomemos como fija puede ser la que queramos, 1 gramo, 2, pero aquí como ya tenemos 3,92, vamos a fijar la 3,92 porque así hay que hacer menos cálculos. Así que necesitamos calcular la masa de oxígeno, que van a combinarse con 3,92 gramos de nitrógeno para formar el compuesto A. Establecemos una proporción. Si 1,22 gramos de nitrógeno reaccionan con 1,39 gramos de oxígeno, entonces si tenemos 3,92 gramos de nitrógeno, vamos a necesitar X de oxígeno. 3,92 por 1,39 partido de 1,22. 4,47 gramos de oxígeno. Vale, vamos a escribir estos nuevos datos. Ahora tenemos 3,92 son los gramos de nitrógeno y entonces de oxígeno son 4,47, que es el resultado que acabamos de obtener. Bien, ahora ya tenemos nuestras masas fijas, que son las del nitrógeno. Así que para establecer esa relación nos tendremos que fijar en las de oxígeno, que es el otro elemento. Podemos hacer 4,47 partido de 2,24 o 2,24 partido de 4,47. Si hacemos 4,47 partido de 2,24, esto nos da aproximadamente 2. Por lo tanto, 2, o si queremos 2 partido por 1, es nuestra relación de números enteros sencilla. Y aquí lo vemos. Tenemos 2 o 1 medio, depende del orden que hayamos escogido. Y el último. Demuestra que los compuestos óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3 cumplen la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Aquí tenemos un poco de información sobre estos dos compuestos. El óxido de hierro 2 tiene como fórmula FeO y el hierro actúa con número de oxidación más 2, por lo tanto el número de oxidación del oxígeno tiene que ser menos 2. Y en el caso del óxido de hierro 3, su fórmula es Fe2O3 y el número de oxidación del hierro es más 3, por lo tanto el del oxígeno tiene que ser menos 2. Y este óxido de hierro 3 es el óxido de hierro común, es la herrumbre que aparece en el metal tras su exposición al aire durante tiempo. Ahora pasamos al problema. Vemos que aquí no nos dan datos de masas, ningún dato de este tipo. Tendremos que calcularlos. Estos datos de masa se van a sacar a partir de la masa atómica. Vamos a tomar como masa del hierro 56 UMAS o 56 gramos mol y como masa del oxígeno 16 gramos mol. Entonces, vamos a hacer una tabla como la de los problemas anteriores. Tenemos gramos de oxígeno, gramos de hierro y luego nuestros dos compuestos. El A es el óxido de hierro 2 y el B es el óxido de hierro 3. Vale, completamos esta tabla. Para el caso del óxido de hierro 2, ¿cuál es la masa de oxígeno? Bueno, vemos que en esta molécula solo tenemos un oxígeno y su masa es 16, por lo tanto 16 gramos. Para el hierro solo tenemos un átomo de hierro en esta molécula. La masa de un átomo de hierro es 52 gramos mol, así que 52 gramos.
Luego, para el segundo compuesto, el óxido de hierro 3, para calcular la masa de oxígeno multiplicamos la de un átomo de oxígeno por 3, porque tenemos 3 átomos de oxígeno en esta molécula. 16 por 3, 48. Y para el caso de hierro, pues tenemos que multiplicar su masa atómica por 2, porque tenemos 2 átomos. 56 por 2, 112. Ya está completada la tabla. Ahora, tenemos que mantener fija una cantidad de uno de los elementos, por ejemplo de hierro. Y vamos a fijar esa masa a 112. Entonces, si tomamos como masa de hierro 112 gramos, tendremos que hallar la masa de oxígeno que necesitamos para formar el primero de los compuestos, que era óxido de hierro 2. Establecemos una proporción. Si 56 gramos de hierro se combinan con 16 gramos de oxígeno, entonces si tenemos 112 gramos de hierro, vamos a necesitar X de oxígeno. 16 por 112 partido de 56. 32 gramos de oxígeno. Vale, vamos a poner estos datos. Ahora tenemos 112 gramos de hierro y 32 de oxígeno. Ya vemos que el hierro es nuestra cantidad fija. Bueno, su masa, 112. Así que nos fijamos en las masas del otro elemento, que es de oxígeno. Y establecemos una relación. 32 partido de 48 o 48 partido de 32, lo que queramos. Por ejemplo, 48 partido de 32, esto nos da 3 medios. Pues esta es nuestra relación simple de números enteros. Aquí lo vemos. Bueno, en este caso la relación que hemos tomado es 2/3. Pero lo importante no es el número que nos dé de la relación, sino que existe una relación sencilla de números enteros.